Bueno, hoy vamos a ver la concepción del falsacionismo desde el texto de Popper, La lógica de la investigación científica. Vamos a ir a los puntos principales de este texto que empieza en la página 12. Lo primero que encontramos es el problema de la inducción. Nosotros vimos el inductivismo crítico con Hempel, vimos cómo él planteaba la necesidad de utilizar razonamientos inductivos en las ciencias empíricas, sabiendo que eso no permite verificar hipótesis. Nunca podemos saber que una hipótesis es verdadera, porque no se puede analizar con todos los casos y porque la estructura que serviría para verificar es la falacia de afirmación del consecuente, que es una falacia, es un razonamiento inválido. Pero lo que se hace es utilizar razonamientos inductivos que también son inválidos. ¿Y qué quiere decir que sean inválidos? Que podría ser que sus premisas sean todas verdaderas, pero sin embargo la conclusión sea falsa. O sea que el razonamiento inductivo no me garantiza que la hipótesis sea verdadera, pero por lo menos, decía Hempel, me da cierto grado de probabilidad. Entonces la hipótesis queda confirmada. Bueno, Popper lo primero que va a hacer en este texto es rechazar eso. En este punto que dice el problema de la inducción, él dice, en primer lugar, que no tiene sentido sacar probabilidades, porque para poder sacar la probabilidad de que suceda algo, tengo que saber el número total de casos posibles. La probabilidad de que una moneda caiga en cara, tengo que hacer 1 dividido 2, que son los casos posibles. Entonces hay un medio de probabilidades de que salga cara y un medio de que salga seca. En cambio, la probabilidad de que el próximo cuervo que vea sea negro, por más que todos los cuervos que vi hasta ahora son negros, si yo quisiera sacar la probabilidad tendría que ser 1 dividido la totalidad de casos, que es infinita, entonces no se puede. No tiene sentido sacar probabilidad, tampoco tiene sentido utilizar la inducción en ciencia, porque la inducción solamente sería válida si existiera algo como un principio de inducción. ¿Qué es un principio de inducción? Es un principio que me garantice lo siguiente, que si algo se dio de determinada manera hasta ahora, va a seguir sucediendo siempre de la misma manera. Entonces, si yo digo, veo un cuervo y es negro, veo otro cuervo es negro, veo otro cuervo es negro, y tengo un principio que me dice que si lo que vi hasta ahora es de una manera, va a ser siempre así, entonces ahí puedo concluir tranquilamente todos los cuervos son negros por más que no haya visto todos. Si yo experimento con agua, la caliento, llega a 100 grados, hierve. Experimento otro día, llega a 100 grados, hierve. Así varias veces. Y tengo un principio que me garantiza que lo que sucede de cierta manera va a suceder siempre igual. Listo, me quedo tranquilo y puedo concluir que siempre que caliente agua va a hervir a los 100 grados. El tema es cómo justifico este principio. Y este principio no se puede justificar ni a priori ni a posteriori. No se puede justificar a priori, es decir, de manera independiente de la experiencia, porque no es analítico, no es un principio donde el predicado está incluido en el sujeto, sino que es un principio que agrega información. Entonces es sintético. Si es sintético, debería poder justificarse a posteriori, o sea, por la experiencia. Pero como es un principio que justamente hace referencia a la experiencia, tendríamos que utilizar la inducción para justificar el principio de inducción. Digamos, algo como utilicé esta vez la inducción y funcionó, utilicé esta vez la inducción y funcionó, entonces siempre que utilice la inducción va a funcionar. Bueno, eso es un razonamiento inductivo. Entonces no se puede utilizar la inducción para justificar la inducción, sería una justificación circular, o haciendo referencia a un principio de inducción mayor sería lo mismo. Entonces, en definitiva, el principio de inducción no se puede justificar ni a priori ni a posteriori, y por eso no es válido utilizar razonamientos inductivos en la ciencia, ¿sí? Esto es lo que va a decir Popper, y acá en eso se va a diferenciar con Hempel. Después tenemos el segundo punto de este texto, donde dice eliminación del psicologismo, está en la página 15. Bueno, acá coinciden, Popper y Hempel coinciden en que hay que diferenciar el contexto de descubrimiento, que es el momento en el cual el científico formula la hipótesis, se le ocurre, que como habíamos visto antes, acá no hay lógica, sino que es por imaginación, por creatividad, son cuestiones psicológicas las que están en juego. Y por otro lado está el contexto de justificación, que es cuando la hipótesis se pone a prueba, cuando se contrasta la hipótesis para ser aceptada o rechazada. Ahí es donde aparece la lógica, en eso está de acuerdo con Hempel, Popper. La diferencia es que para Hempel, en el contexto de justificación, se utilizaba tanto la lógica deductiva, que es el modus tollens, como la lógica inductiva.
El modus tollens servía para refutar una hipótesis. Si no se cumple la predicción, entonces la hipótesis es falsa. Y el razonamiento inductivo servía para confirmar la hipótesis. Si lo probé con muchos casos y en varios casos, recuerdan los dos criterios de cantidad y variedad, entonces puedo decir que la hipótesis ha quedado confirmada, o sea que tiene cierto grado de probabilidad de ser verdadera. Eso era Hempel, pero como vimos recién, Popper rechaza la inducción y la confirmación. Entonces, si rechaza la inducción servía para confirmar, solo se queda con la lógica deductiva. La lógica deductiva, o sea, el modus tollens, solo servía para refutar. Quiere decir que las hipótesis científicas solo pueden ser refutadas o falsadas. Por eso su posición se llama falsacionismo. ¿Qué pasa si la predicción sí se cumple? Bueno, en ese caso, Popper va a decir que la hipótesis queda corroborada, pero quedar corroborada no significa que tiene mayor grado de probabilidad, no es lo mismo que confirmar, sino simplemente que ha pasado el experimento. Por ahora pasó el experimento, habrá que seguir experimentando hasta que en algún momento quedará refutada. No tiene ningún valor quedar corroborada, simplemente es que pasó la prueba. El punto siguiente, el punto 3, contrastación deductiva de teorías. Bueno, acá lo que vamos a ver es que para poder contrastar una teoría hay que realizar 4 procedimientos. Están en la página 17. Dice, si queremos podemos distinguir 4 procedimientos de llevar a cabo la contrastación de una teoría. En primer lugar se encuentra la comparación lógica de las conclusiones unas con otras, con lo cual se somete a contraste la coherencia interna del sistema. La idea es que las teorías no sean contradictorias, ¿sí? Que no se contradigan entre sí. Eso es la idea de que sea coherente, que no haya contradicciones. Pasó esa prueba, pasamos a la segunda. Después está el estudio de la forma lógica de la teoría, con objeto de determinar su carácter, si es una teoría empírica o si es tautológica. Bueno, la idea es que sea empírica, o sea, que diga algo acerca de la experiencia, que no sea una mera tautología o un enunciado analítico. Algo que diga como los cuervos son cuervos. Sí, perfecto, es verdad, pero no me informa nada. Sino algo que diga algo de la experiencia. Los cuervos son negros. Ok, entonces eso vamos a tener que contrastarlo para ver si es así o no es así, si se cumple o no una experiencia. En tercer término tenemos la comparación con otras teorías que tiene por principal mira la de averiguar si la teoría examinada constituiría un adelanto científico. Bueno, eso que afirma los cuervos son negros, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que no se sabía? ¿Es algo que no ha sido ya refutado? Bueno, perfecto, tiene que pasar con eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, no ser contradictorio. En segundo lugar, no ser una tautología. En tercer lugar, decir algo nuevo. Y entonces recién ahí llegamos al cuarto punto, que es la contrastación. Y finalmente viene el contrastarla por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella. ¿Cómo se produce la contrastación? Igual que como veíamos en Hempel. Con ayuda de otros enunciados anteriormente aceptados, o sea, con ayuda de hipótesis auxiliares, se deducen de la teoría a contrastar ciertos enunciados singulares que podemos llamar predicciones, o sea, las implicaciones contrastadoras que contienen predicciones. A partir de ahí, se hace la experiencia y hay que ver qué sucede. A continuación tratamos de decidir en lo que se refiere a estos enunciados deducidos, comparándolos con los resultados de las aplicaciones prácticas y de experimentos. Si la decisión es positiva, esto es, si las conclusiones singulares, o sea, las implicaciones contrastadoras, resultan ser aceptables o verificadas, la teoría que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones por esta vez. No hemos encontrado razones para desecharla. Eso es, si la implicación contrastadora ha quedado verificada, la implicación contrastadora sí puede verificarse porque es nivel 1, es un enunciado singular, es como decíamos antes, si caliento la muestra de oro 1, entonces se dilatará, eso es singular. Entonces, si se cumple, no tengo razones para desechar la hipótesis. La hipótesis ha quedado corroborada. Por esta vez. Pero si la decisión es negativa, o sea, si las conclusiones han sido falsadas, esta falsación revela que la teoría de la que se han deducido también es falsa. El modus tollens. Si la implicación resulta falsa, entonces la hipótesis también es falsa. Conviene observar que una decisión positiva puede apoyar a la teoría examinada solo temporalmente, durante el tiempo en que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minuciosas. Podemos decir que ha demostrado su temple o que está corroborada por la experiencia. No es supuesto un solo instante que en virtud de unas conclusiones verificadas pueda establecerse que unas teorías sean verdaderas, ni siquiera meramente probables.
O sea, esto significa, si la implicación contrastadora se cumple, la teoría ha quedado corroborada, pero eso no significa que haya quedado verificada, o sea, que sea verdadera, igual que Hempel también decía esto, eso no se puede, pero tampoco que haya quedado confirmada, o sea, ni siquiera que sea probable. Simplemente ha pasado el experimento por ahora. En el punto siguiente, en el 4, en la página 18, aparece el problema de la demarcación. Bueno, el criterio de demarcación es un criterio que permite distinguir entre enunciados científicos y enunciados no científicos, pseudocientíficos o metafísicos. Si lo que yo digo pertenece a la ciencia o no pertenece a la ciencia, esa sería la idea, eso es un criterio de demarcación. Para el inductivismo crítico, ¿sí? Para Hempel, el criterio de demarcación era el de la confirmación. Un enunciado científico se lo puede confirmar mediante la experiencia y se confirma por métodos inductivos, como habíamos visto. Para Popper no hay inducción, no hay confirmación de hipótesis, entonces él tiene que dar un nuevo criterio. Y el criterio de demarcación que da Popper es el de la falsabilidad. Un enunciado científico si se lo puede falsar, ¿sí? Si hay posibilidad de falsarlo, y si no, es metafísico. Si yo digo algo como Dios existe o Dios no existe, son cosas que no se pueden falsar, entonces no son científicos, son metafísicos. Si yo digo algo como los cuervos son negros, eso sí se podría falsar. ¿Cómo se hace para falsar un enunciado? Bueno, acá entran en juego lo que Popper llama falsadores potenciales. Una hipótesis es universal, todos los cuervos son negros. Es universal porque hace referencia a todos. El falsador potencial es un enunciado básico, o sea, un enunciado nivel 1, un enunciado singular, pero que sea incompatible con la teoría. Por ejemplo, si la teoría es todos los cuervos son negros, un falsador potencial es hay un cuervo en XY, en XY significa dos coordenadas espacio-temporales, hay un cuervo en Lomas tal día, el 4 de junio, y no es negro. Entonces en ese caso tengo un enunciado singular que contradice la teoría. La teoría dice todos los cuervos son negros, el falsador potencial dice que hay un cuervo en un lugar, se encontró un cuervo en un lugar en un momento que no es negro. Si yo puedo verificar eso, puedo verificar que hay un cuervo que no es negro, entonces puedo refutar que todos los cuervos son negros. Por lo tanto, la teoría todos los cuervos son negros es falsable y eso significa que es científica. Todo esto aparece entonces en este punto 4. En el punto 5, que está en la página 23, el punto 5, la experiencia como método, ahí vemos ciertos requisitos que tiene que cumplir un sistema de teorías para ser un sistema de teorías empíricos, para cumplir con el canon de la ciencia, ser un sistema de teoría científico, y menciona 3. En primer lugar, dice, podemos distinguir 3 requisitos que nuestro sistema teórico empírico tendrá que satisfacer. Primero, de ser sintético, de suerte que pueda representar un mundo no contradictorio posible. O sea, dar información, ser sintético, no ser analítico, hacer referencia a algo empírico. En segundo lugar, debe satisfacer el criterio de demarcación, es decir, no será metafísico, sino que representará un mundo de experiencia posible. O sea, tiene que cumplir con el criterio que mencionábamos recién, no tiene que ser metafísico, tiene que ser sintético y no debe ser metafísico. Y en tercer término es menester que sea un sistema que se distinga de otros sistemas semejantes por ser el que represente nuestro mundo de la experiencia. Mas ¿cómo debe distinguirse el sistema que represente nuestro mundo de experiencia? Y aquí la respuesta, por el hecho de que se le ha sometido a contraste y ha resistido las contrastaciones. Eso quiere decir que no tiene que haber sido refutado anteriormente, ¿sí? Entonces, tiene que ser sintético, o sea, dar información, no ser analítico, tiene que pasar el criterio, no ser metafísico, y tiene que no haber sido refutado anteriormente. Entonces, si cumple con esos requisitos, es parte del canon de la ciencia. El punto siguiente, el 6, la falsabilidad como criterio de demarcación, en la página 24. Bueno, acá Popper lo que va a hacer es contestar a ciertas críticas que se le podrían hacer a su criterio cuando él dice que una hipótesis científica sí es falsable y que la ciencia debe avanzar por el camino de la falsabilidad y no el de la confirmación. En primer lugar, una crítica posible
es la que aparece en la página 25, donde dice, en primer lugar, puede muy bien parecer que toda sugerencia de que la ciencia haya de caracterizarse por satisfacer una existencia negativa, como es la de la refutabilidad, se encamina en una dirección falsa. Alguien podría decir, bueno, el camino de la ciencia tiene que ser ir descubriendo verdades, no ir descubriendo falsedades. Ir descubriendo falsedades no da información. Y él va a decir que sí, porque cuando descubrimos, por ejemplo, que tal hipótesis es falsa, ya sabemos que el mundo no es de esa manera. Entonces tenemos información. Para que una hipótesis sea falsable, tiene que dar información sobre el mundo. Si yo digo todos los cuervos son negros, estoy dando una información sobre el mundo que si refuto esa hipótesis porque encuentro un cuervo blanco, entonces ya sé algo acerca del mundo. Sé que es falso que todos los cuervos son negros. Sé que en el mundo no todos los cuervos son negros. Entonces el camino de la falsabilidad también da información sobre el mundo. La segunda crítica es la siguiente. Puede también hacerse un nuevo intento de volver contra mí mi propia crítica, pues podría parecer que cabe suscitar objeciones contra la falsabilidad como criterio de demarcación análogas a las que yo he suscitado contra la verificabilidad. O sea, la idea es que como Popper dijo que no es posible verificar una hipótesis, entonces tampoco podría ser posible falsarla. Y le va a decir que esto no es así. Su respuesta está basada en una asimetría que existen entre los enunciados universales y los particulares. Porque los enunciados universales no se pueden verificar. Yo digo todos los cuervos son negros y como hemos visto, yo puedo ver un cuervo, 2, 10, 100, 1000 cuervos negros y nunca va a quedar verificado porque siempre puede caber la posibilidad de que haya un cuervo que no sea negro, solamente que todavía no lo encontré. En cambio, los enunciados singulares sí pueden ser verificados. Cuando decíamos hay un cuervo no negro, sea del color que sea, blanco, gris, no importa, pero no es negro. Hay un cuervo no negro en XY, tal día en tal lugar, eso es singular y eso lo puedo verificar. Entonces, si yo verifico que hay un cuervo no negro, automáticamente refuto que todos los cuervos son negros. Y esa refutación no se da en realidad con un contacto directo con la experiencia, lo cual podría traer problemas en la parte que hace referencia a lo psicológico en lugar de a lo lógico, porque la experiencia es subjetiva, después vamos a ver en el último punto cómo se maneja esto, pero la experiencia es lo que uno ve y uno podría equivocarse, sino que es una relación entre enunciados. La hipótesis queda refutada por una relación lógica entre enunciados. El enunciado que dice hay un cuervo que no es negro en tal día, en tal lugar, y el enunciado que dice todos los cuervos son negros, son incompatibles entre sí. Quiere decir, no pueden ser ambos verdaderos. Entonces, si yo verifico que hay un cuervo que no es negro, automáticamente refuto que todos los cuervos son negros. Y esto lo hago por una relación lógica entre enunciados. Ambos enunciados son incompatibles. Y esto sí se puede hacer, dice Popper. Y la tercera objeción es que, bueno, alguien podría decir que nunca se puede falsar concluyentemente una hipótesis porque siempre es posible formular después hipótesis ad hoc. Esta especie de excusas que pone el científico cuando no quiere refutar la hipótesis y aclara que el experimento en ese momento no se cumplió por cierta circunstancia, pero que la hipótesis igual hay que seguir manteniéndola. Bueno, Popper directamente lo que va a hacer es descartar las hipótesis ad hoc, va a decir que no son válidas, que no deben utilizarse en los procedimientos científicos porque no tienen ningún apoyo, ninguna experiencia ni ninguna teoría, como habíamos visto antes. Entonces no hay que utilizar hipótesis ad hoc. Bien, pasemos ahora a los dos últimos puntos. Veamos entonces cómo hacer para que la refutación sea algo objetivo. Cómo lograr la objetividad en la ciencia, siendo que para el inductivismo crítico, para Hempel, perteneciente a lo que se llamaba el empirismo lógico, hay una fuerte utilización de la experiencia. Se refutaba una hipótesis por la experiencia. O sea, si yo digo todos los cuervos son negros y tengo la experiencia, que es algo subjetivo, lo veo yo, de que hay un cuervo que no es negro, refuto que todos son negros. En cambio, para Popper decíamos que no es una refutación directamente por la experiencia, sino que se trata de una relación lógica entre enunciados.
como el enunciado hay un cuervo no negro, es incompatible con todos los cuervos son negros, si yo verifico el primero, refuto el segundo. Bien, pero ¿cómo verifico el primero? O sea, en algún momento hay que pasar por la experiencia. Lo que vamos a ver en el punto 7, el problema de la base empírica, que está en la página 27, es la definición de falsador potencial, lo que decíamos antes. Toda teoría tiene una base empírica. La base empírica es el conjunto de enunciados básicos que permiten contrastar esa teoría, y hay enunciados básicos que son compatibles con la teoría y otros son incompatibles. Si yo digo todos los cuervos son negros, el enunciado básico hay un cuervo negro en XY es compatible con la teoría. El enunciado básico hay un cuervo no negro en XY es incompatible. Bien, los falsadores potenciales son justamente los incompatibles, los que permiten, si son verificados, refutar la teoría. Entonces acá aparece esta noción de falsador potencial, que es fundamental porque cumple dos funciones. Por un lado, la función de criterio de demarcación. Ya habíamos dicho, una teoría es científica si es falsable. Es una teoría científica si tiene falsadores potenciales. Si no los tiene, es metafísica. No hay manera de falsarla. Ahora bien, además de permitir este criterio de demarcación, la otra función de los enunciados básicos, perdón, de los falsadores potenciales, que es un tipo especial de enunciados básicos, es que si son verificados, refutan a la teoría. Como habíamos dicho antes, si yo verifico que hay un cuervo no negro, entonces refuto que todos los cuervos son negros. Ahora, ¿cómo mantengo la objetividad? Bueno, eso es justamente el problema que aparece en la última parte del texto, en el punto 8, en la página 28, objetividad científica y convicción subjetiva. Y acá lo que va a decir Popper es que no alcanza con la convicción subjetiva, o sea, con que yo esté muy convencido de que vi un cuervo que no es negro, porque la experiencia siempre es subjetiva, yo puedo equivocarme, puedo ver mal, ¿sí? Puede haber algún error en la experiencia. Entonces, ¿cómo lograr la objetividad en la ciencia? Bueno, se logra por intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que varios sujetos, varios científicos experimenten lo mismo. Si yo digo que vi un cuervo que no es negro, tal día, en tal lugar, otro científico también puede comprobar que hay un cuervo que no es negro otro día, en otro lugar, otro científico comprueba lo mismo. Cuando tenemos varias experiencias de distintos científicos, entonces se logra la intersubjetividad. Todos los sujetos están de acuerdo y por una convención, por un acuerdo, se declara que hay cuervos que no son negros. Cuando yo declaro que hay cuervos que no son negros, ahí sí entra el tema de la refutación por una relación lógica entre enunciados. Si es verdad que hay cuervos que no son negros, es falso que todos los cuervos son negros. Pero la idea es que no alcanza con una única experiencia, y esto también es una diferencia con el inductivismo crítico, con Hempel. En Hempel bastaba con la experiencia para refutar una hipótesis, o sea, las hipótesis se refutaban por la experiencia. Y acá no, acá las hipótesis se refutan por una relación lógica entre enunciados, pero ¿cómo acepto la verdad del falsador potencial? Bueno, la tengo que aceptar por intersubjetividad, por un acuerdo, por una convención de varios científicos que comprobaron lo mismo. Cuando varios comprueban que es cierto que hay cuervos que no son negros, entonces se verifica que hay cuervos que no son negros y eso permite refutar que todos los cuervos son negros. Por eso, el tema de la convención es muy importante en la posición falsacionista de Popper, y estas son las diferencias principales que tiene con la posición del inductivismo crítico de Hempel.